Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? No sé si es buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento que vean el video. La idea de hacer este video justamente es para hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Lógicamente no vamos a tener clase por el tema del feriado de Pascuas, así que lo que más me interesa es repasar algunos, por lo menos, puntos fundamentales, ya que no podemos tener estas clases en forma presencial. Me parece que hacer reiterativo en algunos puntos va a servir para poder afianzar algunos contenidos. Nosotros la charla anterior hablamos de la instancia de qué quiero decir y cómo lo quiero decir. Sabemos que hace varios años en lo que es el estudio de la comunicación está preponderando un poco más cómo yo cuento las cosas a lo que yo digo. Es decir, en gran participación de los encuestados, aquellas personas le prestaban más atención a cómo cuento las cosas, a qué digo. Entonces, por eso es tan importante el color de la voz, los contenidos que ustedes pueden darle, la gestualidad de la postura y todo lo que complemente y haga el color de ese discurso que ustedes pretenden decir. Como la gente cada vez tiene menos tiempo, si uno se lo hace poco atractivo del qué, no lo vas a enganchar. O si uno se lo hace poco atractivo del cómo, no lo vas a enganchar. Entonces es necesario que ustedes se entrenen para poder manejar estas dos condiciones. Que tengan un buen contenido de cómo armo un qué y cómo digo un cómo, ¿sí? Entonces, por más que sea medio redundante. Cuando ustedes arman ese qué, si bien hoy más o menos los niveles de atención, hay consultoras que lo estudian, en donde dicen que el 60% de la atención va más a cómo yo cuento las cosas y un 40% a lo que digo. Yo sigo insistiendo que uno sin el otro no existe, así que de alguna manera ustedes tienen que trabajar bien los dos. Y de hecho es muy importante no solamente que una persona esté escuchando con mucha atención lo que uno está diciendo, sino que le quede el contenido y la retención, que era algo que hablamos la semana pasada. Si ustedes lo recuerdan, una cosa era lo que yo pretendía decir, que era ese 100%, otra cosa era lo que yo decía, que había una pérdida de información, otra cosa es la recepción del otro, que yo no se lo hago atractivo, está lo que me escucha, ¿sí? Que viene con sus líos de su casa. Otra cosa es lo que comprende y otra cosa es lo que retiene. Finalmente, el proceso de retención es lo que más nos interesa, porque si una persona puede replicar en mayor parte de lo que yo digo, significa que trabajé muy bien el proceso de retención, ¿sí? O sea, trabajé bien el proceso anterior para que esa persona retenga la mayor cantidad de discurso. Entonces, para eso, para trabajar el qué, principalmente nosotros nombramos el resumen. El resumen contiene varias respuestas a las preguntas abiertas. ¿Se acuerdan que las preguntas abiertas extraen información? Las preguntas cerradas son verificadoras. Preguntas abiertas, ¿qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué? Las preguntas que son cerradas requieren una respuesta de un sí, no, blanco, negro, es de opciones. Es decir, ¿qué hiciste el fin de semana? Pregunta abierta que extrae información. Ahora, ¿vos vivís en Ramos Mejía? La respuesta es sí o no. Entonces, de alguna manera, ustedes tienen que saber dividir ambas preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el resumen, ustedes cuando empiezan a contar algo, en realidad tienen que empezar a contarlos desde el final. Si ustedes empiezan cronológicamente desde un comienzo a un final, hay muchas personas que si esa información no les interesa se van a desconectar. Es decir, por eso es tan importante esa primera instancia de selección de tema. ¿Se acuerdan que hicimos la práctica de un tema general dividido por una variable y después se lleva adelante lo que sería la hipótesis? Hoy vamos a hacer un poquito de eso como para ejemplificarlo, ¿sí? Pero principalmente una vez que ya tengo el tema, yo tengo que preguntarme a mí mismo, digo, rápidamente, ¿qué quiero contar de eso? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Quiénes estuvieron? ¿Dónde? Entonces yo extraigo la información. Y en un párrafo no muy largo, yo tengo que empezar a armar en mi cabeza toda esa historia, ¿sí? Ya tengo que contarle de alguna manera a la persona que me va a escuchar qué es lo que va a escuchar. Es decir, si yo voy a dar una charla, no sé, para una empresa alimenticia sobre un determinado tema, yo ya voy a empezar por el final. Lo que haría es una especie de ejemplo, es muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el momento que esté. Mi nombre es Andrés, soy licenciado en alimentación y hoy vamos a hablar del nuevo producto que sacamos, que es un alimento balanceado para perros, que le da la posibilidad de mejorar la calidad de el pelo y la grasitud del pelo, ¿sí? Entonces, yo ya sé qué es lo que voy a contar,
Entonces, cuando yo voy a hablar de nutrición, no voy a hablar solo de nutrición. Voy a hablar de nutrición, de un alimento en especial que tiene una determinada característica y justamente ahí ya tengo la tamización del tema. Entonces, la persona que me escucha ya sabe sobre lo que yo voy a hablar. De hecho, cuando termina la parte de resumen, si ustedes se ponen a pensar, ¿quién sería yo? ¿Qué es el producto que yo vengo a presentar? ¿Cómo es justamente el método de elaboración que puedo llegar a tener? ¿Por qué o para qué? Es para la mejora del pelo en los perros. Entonces, bueno, ¿y dónde sería el lugar donde estoy? ¿No? Entonces, no hace falta que ustedes respondan las 7 famosas preguntas abiertas. Muchas veces dicen que son 5 los periodistas, en realidad son 7. Pero bueno, vamos a dejárselas pasar a los que son periodistas. Es qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué y para qué. Sí, son 7. Entonces, cuando uno cuenta esta historia, desde el comienzo la persona ya sabe hacia dónde va a ir. Y cuando empieza cronológicamente, es decir, nosotros hace 10 años, ahí pasa la segunda etapa, nosotros hace 10 años estamos trabajando para poder reutilizar algunos elementos y llevarlos en favor a la salud del animal, por ende, y ahí empieza a contar todo el proceso de cómo fue la elaboración de ese procedimiento hasta que llega al producto final, ¿sí? Entonces, esa sería la segunda instancia. Si ustedes lo catalogan en lo que es proporciones, yo digo, la primera proporción del resumen es muy chiquita, pero es tan importante como la etapa del desarrollo o la etapa del cierre, porque esto es lo que me va a enganchar al principio. Después, el desarrollo, que es mucho más amplio, que sería el 80 o 70%, ustedes piensen que ahí es la información pura. Ahí es donde mayor capacidad de retención tengo que generar en el otro. Entonces, después en clases más avanzadas vamos a ver algunos activadores mentales o herramientas que utilizamos los que trabajamos la oratoria para mantener la persona enganchada constantemente en lo que yo estoy contando. Entonces, cuando yo estoy elaborando mi discurso, voy en esa elaboración cronológica hasta que llego a una finalización. Pero ¿qué pasa? Ese no es el cierre. Nosotros tenemos prohibido en oratoria, prohibido, cuando uno afronta un cierre, decir que va a cerrar. ¿Por qué? No sé si les ha pasado alguna vez en sus vidas, cuando uno dice, estaba haciendo una clase o algo por el estilo, bueno, y para cerrar, ahí la gente que escucha mentalmente se prepara para ese cierre. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Que cierre en 2, 3 renglones imaginarios. Y otras veces uno dice, para cerrar, y empiezan y siguen hablando, y se extienden, y se les va el cierre, y ahí es donde aquel que es oyente se mal predispone. Y también está aquel que es orador que no sabe cerrar en el momento adecuado o no sabe cerrar. Aquel que no sabe cerrar, muchas veces queda ese cierre inconcluso y se generan espacios. Primero, incomodidad del orador, porque da vuelta en su cabeza, y no lo resuelve rápidamente. El que lo puede resolver rápidamente es aquel que tiene entrenamiento en oratoria, y eso les va a pasar mucho en radio, les va a pasar principalmente en presentaciones de eventos, que es uno de los laburos que a mí más me encanta hacer y ese que yo recomiendo siempre, no solamente por una cuestión de rédito económico, que es uno de los mejores pagos, sino que también te desafía a vos mismo porque tenés la gente ahí. Entonces todo el tiempo te está evaluando. Si vos no sabes cerrar, la gente se da cuenta enseguida de que hubo algo que falló. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que activar nuestra velocidad mental para poder prevenir esos errores o lagunas mentales que nos agarran en muchos cierres. Cuando llega el momento del cierre tiene que hacer algo diferente, pero algo igual. A ver, yo no puedo repetir algo que haya dicho ni en el comienzo en el resumen, ni tampoco que haya repetido de algo del desarrollo. Tiene que tener una elaboración, una impronta. A nivel estilo, el cierre siempre en general se dice un volumen un poquito más arriba, ¿sí? Un poquito más de volumen. Acuérdense que el volumen es la negrita de una revista. Entonces, nosotros destacamos determinadas frases levantando el volumen. Pero el cierre es sumamente importante porque, ¿se acuerdan que hicimos ese ejercicio con las cartas? Lo último que digo es lo primero que va a recordar el otro. Nuestras cabezas funcionan así. Entonces, si yo hago un cierre malo o hago un comienzo malo, la gente se va a quedar y te va a mal predisponer a mí como oyente y voy a decir, este locutor es malo, este periodista es malo. Entonces, es muy importante que ustedes
practiquen el cierre. Tiene que ser un cierre firme. No puedo ser un cierre, bueno, para finalizar y por último, y bueno, con esto terminamos, muchas gracias, porque yo anuncio el cierre y después no cierro, la gente toma otra postura. Entonces, lo importante es cuando corto la instancia del desarrollo, que voy hasta el punto final, hacer esa pequeña pausita y hacer un remate reelaborado, ¿sí? Y elaborado, no un cierre simple, no un, bueno, y con esto finalizamos la clase. No, al contrario. Señores, si ustedes utilizan los mecanismos de oratoria, yo les puedo asegurar que ustedes van a tener una respuesta del público eficiente y la gente va a retener la mayor cantidad de cosas que ustedes dicen. Por ende, la utilización de la oratoria hace que sus discursos sean muy potentes. Muchas gracias. Eso sería una especie de cierre de toda la historia que yo conté hasta este punto. Entonces, de esa manera, vamos a prender un poquito la luz. No hay mucha diferencia, pero bueno, de esa manera nosotros nos aseguramos de hacer un pequeño clic, una alerta en aquel que te está escuchando y va a también tener un impacto mayor. Por ende, aquel que me escucha y se va, se queda con eso y cuando ese mecanismo, ese dispositivo mental se activa, recuerda desde el inicio hasta el final lo que yo conté. Y eso pasa siempre en la cabeza y en la mente humana cuando hablamos de comunicación. Pero es muy importante que ustedes tengan un orden. En general, la gente no lo prepara. Una vez que ustedes esto lo entrenen y sea ya prácticamente natural para ustedes, van a tener muy, pero muy fácil cualquier tipo de comunicación. Va a ser mucho más fácil resolver un conflicto comunicativo, una situación en donde otros por ahí les cuesta cerrar, ustedes pueden resolverla rápido o respuestas rápidas. No vamos a ver, no sé si vamos a llegar durante la cursada a ver algo más del estilo hermenéutico en comunicación en oratoria. Digamos, hermenéutica tiene que ver con religión, pero hay un estilo que nosotros compartimos y es interesante extraer para saber ante una posible entrevista o charla o preguntas, y yo estoy sometido a preguntas, cómo responder a unas posibles repreguntas. Entonces ya generar respuesta para todo. Básicamente lo que queremos es que automaticen el procedimiento de la elaboración del discurso y que ese procedimiento, cuando ustedes pretendan decir algo, solamente sometan al tema que quieren decir, hagan una buena delimitación de lo que es el título o tema y a partir de ahí ustedes puedan realizar cualquier discurso de lo que sea y que tengan herramientas, obviamente con contenido, ¿no? No es un hablemos sin saber, pero lo que les va a dar la posibilidad es de que lo que se escuche cierre por todos lados y de alguna manera se logre convencer o persuadir a la otra persona. Ahora vamos a ver un detallecito, me voy a correr un cachito nada más. Nosotros habíamos hablado de las preguntas abiertas. Les voy a dar una pequeña tarea para que ustedes el jueves que viene se junten virtualmente o como quieran o lo quieran hacer individual, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Voy a hacer esta pequeña pausita para ahora. Voy a hacer, mirá, una situación, ¿sí? En esa situación que está existente, yo fui el único testigo que vio todo lo que pasó. En esa situación, yo vi una ventana abierta, yo vi vidrios rotos, yo vi Romeo y Julieta muertos en la habitación, vi un charco, ¿sí? Entonces, con esas pistas que yo les doy ahora, ustedes elaboren 3 preguntas que me van a hacer exactamente a mí la próxima semana y en esas respuestas yo voy a responder exactamente lo que ustedes me digan. No les voy a regalar información. Con eso que ustedes me digan, yo les voy a decir la respuesta, ustedes van a elaborar la historia de lo que pasó, ¿sí? Acuérdense, yo soy el único testigo que vio todo. Es pista número 1, una habitación. Pista 2, una ventana abierta. Pista 3, vidrios rotos. Pista 4, un charco. Y pista 5, Romeo y Julieta muertos en el suelo. ¿Sí? Tarea para el hogar. Bueno, nosotros es importante que repasemos cómo designamos un tema, para que no generen falsas expectativas. Es decir, si yo voy a decir, bueno, voy a hablar de, no sé, como decíamos, el ejemplo más fácil es la vaca. Sí, bueno, mi tema es la vaca. ¿Sí? La vaca es mi tema. No sé si se ve al revés, pero bueno, el tema es la vaca. Listo, ese es un tema general.
nosotros no podemos entablar un diálogo, una comunicación o algo por un tema general, porque de esa manera es donde se dispersan tantas informaciones y ahí es donde se pierde la comunicación y termina en la nada. De hecho, se lo paso a algo de la vida cotidiana. Ustedes cuando tienen una discusión con alguien, se pelean con alguien y se pelean sobre una generalidad, esa discusión no termina en nada, porque dispara una idea, dispara otra idea, dispara otra idea, dispara otra idea, otra, y a su vez sube ideas de eso. Entonces es muy difícil poder ganar u obtener una respuesta positiva ante una discusión que se plantea de esa forma. Entonces, cuando se genera una discusión, lo primero, discusión, charla o lo que sea, todo tiene que ver con oratoria. Ustedes tienen que delimitar el tema, pero el tema real. Si yo me voy a pelear por la plata con mi mujer, claramente hay que ver qué variable quiero trabajar de la plata. No hay de sobra, no la invierto bien. Bueno, esos son lo que nosotros llamamos variables. Entonces, si mi tema general puede ser la vaca, ¿sí? Este es el tema general, yo después voy a ver qué variables quiero trabajar. Por ejemplo, no sé, puedo trabajar la leche de la vaca, puedo trabajar el cuero, puedo trabajar la alimentación, puedo trabajar enfermedad, puedo trabajar estilos de vaca, no sé cómo decirlo, sí, razas de vaca. Tengo un montón de variables para trabajar. La vaca es el tema general. Las variables yo tengo que elegir una. Entonces, por ejemplo, puedo elegir la variable de, no sé, la alimentación. ¿Sí? Bueno, ahora está el plantear de una primera instancia qué quiero decir yo sobre la vaca y la alimentación. Y acá tengo que generar lo que nosotros llamamos en oratoria la hipótesis y que en muchas otras herramientas se llama de otra manera. La hipótesis en realidad es una afirmación, no es una postura, ni una posibilidad, ni una presunción, como erróneamente muchas veces escuchamos en los medios, y eso es importante que lo puedan corregir. Una hipótesis en los medios, erróneamente dicho, sería, por ejemplo, yo llego a un asesinato, y yo como periodista digo, bueno, las hipótesis serían que el esposo la mató a la chica con un cuchillo tramontina por celos, pero la otra hipótesis sería que ella se suicidó porque... Entonces, la hipótesis planteada de ese lado son presunciones. Nosotros, para tener buenos discursos y firmes, tenemos que trabajar sobre la afirmación. Cuando trabajamos sobre la afirmación, son hipótesis positivas, hipótesis afirmativas. Es decir, cuando yo digo que voy a hablar de la vaca, que voy a hablar de la alimentación, bueno, ¿qué quiero decir de la vaca y de la alimentación? Por ejemplo, una hipótesis inventada podría decir que la mala alimentación de la vaca ejerce de una manera directa a la mala calidad de carne. ¿Sí? Entonces yo voy a justificar y voy a trabajar esa hipótesis, que en realidad es una tesis y es el tema, ¿sí? Entonces, el tema general es la vaca, la variable de la alimentación, pero el qué, bueno, contrae una enfermedad o una mala calidad en la carne y yo lo que voy a hacer es justificar y voy a argumentar, ¿sí?, esa hipótesis, ese tema. Todos los temas periodísticos, locutivos, de discusión, todos se trabajan igual. Yo les puedo proponer que lo hagan, que lo practiquen y una vez que su mente lo automatice, les puedo asegurar que no van a perder ninguna discusión. Así que bueno, la idea sería la siguiente. Por ejemplo, insisto, tema general la vaca, yo tomé la alimentación y mi tema, en realidad de discurso, sería que la mala alimentación de la vaca influye directamente en la calidad de la carne. Yo me planto y lo primero que voy a decir, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Andrés, hoy vamos a hablar de la relación que hay entre el consumo erróneo de alimentos balanceados en la vaca y que lleva adelante un proceso de mala calidad en la carne. De esta manera afecta, y ahí nosotros podemos decir que afecta al consumidor final, afecta a la reproducción de la vaca y demás. Es muy importante que ustedes delimiten el tema, porque a partir de ahí ya tienen gran parte del problema comunicativo resuelto. Si ustedes hablan de la vaca, si ustedes hablan de la alimentación, yo puedo decir que se alimenta con alimento balanceado, se alimenta con pastitos, se alimenta con qué, no se alimenta, entonces se alimenta con plantas que le pueden llevar adelante una enfermedad. Entonces ustedes tienen que delimitarlo. Tema general, cruzado por una variable y llevado a la hipótesis. Esa hipótesis es el tema por el cual ustedes van a partir para hacer cualquier tipo de discurso.
Propuesta número 2, ¿sí? La primera es el ejercicio que tenemos. Propuesta número 2, les voy a pedir que ustedes tomen un tema general, evalúen 5 variables, que la escriban las 5 variables, y elijan una hipótesis, ¿sí? Que esa hipótesis en realidad va a ser el tema por el cual ustedes van a realizar su primer discurso y vamos a coacharlo en la clase. Así que necesito que para la semana que viene ustedes tengan eso. Tema general, 5 variables y la hipótesis, que elijan la variable con su afirmación. ¿Sí? De esta manera nosotros vamos a poder coachearlos el día del entrenamiento virtual que tengamos y que ustedes puedan ir armando de a poco ese discurso. Pero yo les puedo asegurar que si ustedes manejan la organización, la información adecuada y sus charlas no tienen ningún vacío, va a sonar súper veraz, verosímil. Vieron que veraz y verosímil tienen sus diferencias. Veraz es que sea verdad, que cierre por todos lados. Acuérdense que nosotros discutimos sobre la verdad. Verosímil es que sea posiblemente verdad. Bueno, nosotros tenemos que trabajar para que tratemos de que nuestros discursos suenen veraces, ¿sí? El paso más importante. Y que no solamente me escuchen, sino que retengan la mayor cantidad de información. Y que yo quede bien parado como un buen comunicador, con un discurso claro, que lo acompañe obviamente el cómo. Y bueno, justamente tener la posibilidad de comunicar efectivamente con nuestro público. Así que les dejo esas 2 tareas, este pequeño repaso que yo lo voy a subir ahora a YouTube. Cualquier duda o consulta me escriben, ¿sí? Así que bueno,